A primera vista, parece solo una escena bíblica dramática. Un hombre joven y musculoso, envuelto en túnicas rojas y blancas, arrodillado en oración mientras 10 leones masivos lo rodean en una cueva rocosa. Pero cuanto más observas esta monumental pintura de Peter Paul Rubens, más te das cuenta de que es mucho más que una simple representación religiosa. Cada pincelada, cada mirada felina, cada juego de luz y sombra esconde secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Daniel en el foso de los leones no es solo una de las obras más impactantes del barroco flamenco. Es un laberinto de significados políticos, religiosos y artísticos que reflejan uno de los momentos más turbulentos de la historia europea. Y en este análisis desentrañaremos cada uno de estos misterios. Cuando Rubens completó esta obra maestra entre 1614 y 1616, Europa vivía un momento de tensión extraordinaria. Había pasado apenas 5 años desde el inicio de la tregua de los 12 años, un respiro temporal en la brutal guerra de los 80 años que enfrentaba a los Países Bajos españoles con las Provincias Unidas del Norte. Imagina el contexto después de décadas de guerra religiosa y política. Católicos y protestantes habían acordado una pausa, pero esta no era paz verdadera, sino el silencio tenso antes de la tormenta. Las divisiones religiosas seguían hirviendo bajo la superficie, y el propio Rubens, católico devoto y pintor de corte de los archiduques Albert e Isabella en Bruselas, estaba en el epicentro de esta complejidad. La elección del tema de Daniel no fue casual. En una época donde la fe podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, donde rezar al Dios equivocado podía llevarte al exilio o la ejecución, la historia de un hombre que arriesga su vida por mantenerse fiel a sus creencias resonaba con una urgencia escalofriante. Pero hablemos de lo que hace que esta pintura sea verdaderamente extraordinaria: los leones. Rubens no pintó estas criaturas desde su imaginación. En una época donde los zoológicos eran privilegio exclusivo de la realeza, el artista tuvo acceso directo a la Menagerie Real de Bruselas, donde los archiduques mantenían una colección de animales exóticos. Imagínate la escena Rubens, con sus bocetos y carboncillos, observando durante horas a estos felinos africanos. El pintor holandés Jacob Campo Weyerman relata una anécdota fascinante. En una ocasión, Rubens llegó a hacer cosquillas a un león para que abriera la boca y pudiera estudiar la expresión exacta que necesitaba para su pintura. Los leones que vemos en la obra son probablemente de la subespecie marroquí, los llamados leones de Berbería, que ya estaban extintos en libertad cuando Rubens los pintó. Esto convierte a la pintura no solo en una obra de arte, sino en un documento zoológico de valor incalculable. Cada uno de los 10 leones tiene su propia personalidad. Algunos bostezan con la luz del amanecer, otros se miran entre sí con tensión territorial. Uno duerme plácidamente mientras otro mantiene esa mirada penetrante que parece traspasar el lienzo y observar directamente al espectador. Esta última característica no es accidental. Rubens quería que sintiéramos que invadimos el espacio de los leones, exactamente como Daniel. Aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. La investigadora Rachel Aviva Pollack de la Universidad de Maryland ha propuesto una teoría fascinante: los 10 leones en la pintura no son casuales. Representan exactamente el número de provincias que componían los Países Bajos españoles durante la tregua de los 12 años. Si esta interpretación es correcta, Daniel no sería solo el profeta bíblico, sino una alegoría de los Países Bajos católicos, rodeados por las fuerzas hostiles, pero manteniendo su fe bajo la protección divina. Los leones, tradicionalmente símbolos de poder real y terrenal, se vuelven entonces representaciones de las fuerzas políticas que amenazaban la estabilidad de la región. Esta lectura política cobra aún más sentido cuando consideramos que Rubens describió la obra como la flor de mi stock, sugiriendo que tenía un significado personal especial para él. No era solo un encargo comercial, era una declaración artística y posiblemente política. Técnicamente, la pintura es una demostración magistral del estilo barroco contrarreformista. La Iglesia Católica, respondiendo al desafío protestante, había adoptado una estrategia visual. El arte debía emocionar, conmover, hacer que los fieles sintieran la presencia de lo divino de manera visceral. El claroscuro dramático, la luz divina
que baña el rostro de Daniel contrasta violentamente con las sombras profundas de la cueva. No es solo iluminación, es teología visual. La luz simboliza la comunicación directa con Dios, la esperanza en medio de la desesperación. La escala monumental, con más de 7 pies de alto y casi 11 pies de ancho, la pintura envuelve físicamente al espectador. No observas la escena, te conviertes en parte de ella. El realismo anatómico, tanto Daniel como los leones están pintados con un nivel de detalle que hace que parezcan saltar del lienzo. Los músculos de Daniel muestran la influencia de los estudios que Rubens hizo de la escultura griega y romana durante su estancia en Italia. Hay un detalle curioso que pocos notan según la cronología bíblica. Daniel tenía más de 80 años cuando fue arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Rubens lo pinta como un hombre joven y atlético. ¿Por qué? La respuesta revela la genialidad del artista. Rubens no estaba pintando un relato histórico, estaba creando un símbolo universal. El Daniel joven representa la energía eterna de la fe, la idea de que la creencia verdadera rejuvenece y fortalece el espíritu humano. Su expresión, inspirada en la escultura helenística del Alejandro moribundo y en obras renacentistas como el San Jerónimo penitente de Girolamo Muciano, transmite una vulnerabilidad sublime que trasciende las barreras temporales. En la esquina inferior derecha de la pintura, casi imperceptible entre los huesos esparcidos por el suelo de la cueva, aparece una calavera humana. Este detalle, aparentemente menor, conecta la obra con una tradición artística profunda, el memento mori, el recordatorio de la mortalidad. Pero en el contexto de Daniel, la calavera adquiere un significado dual. Por un lado, representa la muerte que acecha constantemente, por otro, simboliza la victoria sobre la muerte a través de la fe. Daniel, rodeado de muerte, los huesos de víctimas anteriores, permanece vivo gracias a su conexión con lo divino. La historia de la pintura después de su creación es tan fascinante como la obra misma. En 1618, Rubens negoció un intercambio extraordinario con Sir Dudley Carton. Embajador inglés en La Haya, cambió esta pintura y otras obras por una colección de esculturas antiguas de Carton. La obra llegó posteriormente a manos del rey Carlos I de Inglaterra, quien la colgó en la Bear Gallery del Palacio de Whitehall. La elección de ubicación no fue casual. La Bear Gallery era un espacio donde se exhibían obras que reforzaban la autoridad real. Daniel enfrentando a los leones se convertía así en una metáfora del rey, enfrentando las amenazas a su poder. Siglos después, la pintura pasó por las manos de la colección Hamilton Palace en Escocia, antes de llegar finalmente a la National Gallery of Art en Washington, D.C. En 1965, donde continúa asombrando a visitantes de todo el mundo. Rubens eligió representar un momento muy específico de la narrativa bíblica, el amanecer después de la noche en el foso. Algunos leones bostezan con la primera luz, otros comienzan a desperezarse. Es el momento en que el rey Darío viene a verificar si Daniel ha sobrevivido milagrosamente. Daniel en el foso de los leones trasciende su época para convertirse en una meditación universal sobre la fe, el coraje y la resistencia ante la adversidad. La genialidad de Rubens radica en su capacidad para tejer múltiples narrativas en una sola imagen. Cada espectador puede encontrar su propia historia. El creyente ve la fe recompensada. El político observa las dinámicas de poder. El amante del arte admira la técnica magistral. 4 siglos después de su creación, esta pintura continúa hablándonos con la misma urgencia emocional que debió tener para sus contemporáneos. En una época de nuestras propias divisiones e incertidumbres, el mensaje de Daniel sigue siendo relevante, que la fe auténtica y el coraje pueden mantenernos firmes, incluso cuando las fuerzas más poderosas del mundo parecen conspirar contra nosotros.